Bueno, vamos a la parte 3 de esta clase de cinemática. Lo que vamos a estudiar ahora van a ser movimientos cuya velocidad cambia, no como antes en el MRU. Ahora la velocidad va a cambiar con el tiempo. Son los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Siguen siendo movimientos rectilíneos. Quiere decir que las cosas que vamos a estudiar por ahora se siguen moviendo sobre una línea recta. Van y vienen sobre la línea recta. Nada más que ahora pueden ir cambiando su velocidad. Bien. El ejemplo más antiguo de este tipo de movimientos se remonta ya por el año 1500, cuando Galileo descubre que las cosas que se caen, más allá del peso que tengan, aumentan su velocidad mientras van cayendo. Algo que todo el mundo sabe de la experiencia, ¿no? Porque si se nos cae una piedra en la cabeza, desde 1 metro no es lo mismo que se caiga la piedra desde un edificio. Cuando llega al suelo, obviamente, tiene más velocidad la piedra que se cae del edificio que la piedra que se cae desde 1 metro sobre nuestra cabeza. Entonces, eso ya se conocía, lo que obviamente de la experiencia se conocía antes que Galileo inclusive. Lo que descubre Galileo, que no sabía a qué se debía en ese momento, es que las cosas aumentan su velocidad, pero aumentan la velocidad siempre de la misma forma. Es decir, por ejemplo, si acá está la piedra que yo suelto en el tiempo cero, después de 1 segundo la piedra va a adquirir 9,8 metros por segundo de velocidad. Al siguiente segundo la piedra va a pasar de 9,8 a 19,6, o sea, al valor de velocidad que está acá se le va a sumar otros 9,8. En el siguiente segundo, si acá no estuviera el piso, la piedra tendría 19,6 más otros 9,8. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que él descubre, lo que él mide, el momento en que la ciencia empieza, o el científico, digamos, empieza a medir, ¿no? Con algún instrumento primitivo, obviamente, pero mide eso. Claro, acá la distancia, por ejemplo, de acá a acá pasó 1 segundo, y de acá a acá también. Y uno dice, pero se equivocó, debería haber dibujado esta piedra a la misma distancia, que hay de acá a acá, está la de abajo de todo, dibujarla acá. No, porque acá ya va más rápido, o sea, en 1 segundo la piedra, como va más rápido, recorre más distancia. Recorre más distancia. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que descubre Galileo en esta, así como después se le llamó caída libre, o sea, la caída de un cuerpo así en el aire, lo que descubre es que si uno grafica la velocidad en función del tiempo, bueno, lo que descubre es eso, que la velocidad cada segundo aumenta 9,8, como dijimos. Él también experimenta, además, algo que lo deja en ese momento también sorprendido, porque cuando mide, suelta un pedazo de plomo, una bala de plomo de un cañón, y suelta un bloque de madera. A los dos les pasa lo mismo. Por más que uno sea más pesado que el otro, después de 1 segundo la madera o la bala de cañón tienen esta velocidad, al siguiente segundo tienen esta, ¿no? Van ganando velocidad 9,8 metros por segundo durante cada segundo. Bueno, si ustedes grafican la velocidad les daba esto. La pendiente de esta recta,
ahora olvidémonos un segundo de la física. La pendiente de esta recta es la tangente de este ángulo. Así se define la pendiente de una recta. Es la tangente. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Puedo hacerlo utilizando este cateto opuesto y este adyacente, o haciendo la cuenta con este y este. La cuenta me tiene que dar exactamente lo mismo. Si ustedes agarran 9,8 metros sobre segundo y lo dividen por un segundo, o sea, si hacen 9,8 m sobre s dividido un segundo, le da 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque era 9,8 metros sobre segundo dividido un segundo. Bueno, este número se denomina aceleración de la gravedad y depende del planeta en el que estemos viviendo, por decirlo de alguna forma. Si esto hubiese sido en la Luna, en vez de 9,8, hubiera sido este número 6 veces menor. Si es en el Sol, más o menos son unas 257 veces o 250 veces, 250 veces mayor. O sea, eso depende fundamentalmente del planeta en el que se vive. En la Luna es más o menos 1,6. En la Luna más o menos es 1,6 metros sobre segundo cuadrado, más o menos. Bueno. Si nosotros, en vez de arrojar lo que se cae, soltarlo, o sea, tal que su velocidad parta de cero, en el instante inicial nosotros le damos una velocidad, o sea, lo empujamos para abajo, por ejemplo. O sea, si arranca desde B0 en vez de D0, la historia es la misma. Después de un segundo, esto va a tener una velocidad que va a ser, que es esta, que va a ser la anterior más 9,8. ¿Está bien? En el caso de que algo se suelte. O sea que si uno, en el caso de que si en vez de soltarlo lo empujase para abajo, la aceleración de la gravedad, cuando calcule la pendiente de esta recta, me va a dar lo mismo. Bien. En un caso general, donde las cosas no aceleran porque se caen, sino porque, qué sé yo, tienen un motor que las acelera, de tal forma que la velocidad, por ejemplo, aumenta linealmente con el tiempo, no que la acelera de cualquier manera, sino de esta manera. Bueno, lógicamente, si uno grafica la velocidad en función del tiempo, me da una línea recta, porque esto es una línea recta donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. O sea, b es donde corta el eje de velocidades. La pendiente, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, es la tangente de este ángulo y es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si uno mira este dibujo, me queda el cateto opuesto, que es esto, es todo esto, b, menos esto, que es b0, o sea, b menos b0, dividido todo esto, que es t menos t0, es decir, esto. ¿Está bien? Bueno, de acá yo puedo despejar, de esta fórmula, puedo despejar la velocidad si quiero. Si despejo la velocidad, me va a quedar
la pendiente por t menos t0 más b0. Bueno, eso está acá. Si despejo la velocidad me queda la ordenada al origen más la pendiente por t menos t0. A la pendiente de esta recta, cuando vimos caída libre, la pendiente era la aceleración de la gravedad. En el caso de la caída libre, ¿no? En un caso cualquiera, la pendiente es la aceleración. No sé si es de la gravedad o generada por algún motor, digamos, o lo que sea. La pendiente es la aceleración, o sea que EM es la aceleración, ¿no? Lo que en física es la pendiente de la recta de velocidad, lo que en matemáticas es la pendiente de la recta de velocidad, en física es la aceleración. Y esta formulita de aceleración, no vamos a aclarar por qué es esto, pero esta fórmula de aceleración vale solamente si la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, que es el problema que nosotros vamos a estudiar, ¿no? El MRV son todos los problemas donde la aceleración es una constante. Todos los problemas donde la aceleración es una constante. Esa aceleración puede ser la de la gravedad, es decir, originada por la Tierra, o puede ser la originada por un motor. Entonces el número de aceleración no tiene nada que ver con 9,8, ¿no? Si la está produciendo un motor, un cohete o lo que sea. Bueno, entonces, como dije antes, acá entonces la M es A, ¿no? Y así la fórmula de velocidad se puede escribir como una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Yo en muchos problemas puedo elegir el tiempo inicial como 0. Recuerden que este T0 es el tiempo a partir del cual arranca mi problema, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un auto venga viajando desde las 10 de la mañana. Yo empiezo a estudiar el movimiento a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, mi T0 lo puedo elegir como las 14 horas, las 2 de la tarde. Pero también puedo hacer lo siguiente: a las 2 de la tarde aprieto el cronómetro, lo pongo en 0, mejor dicho, lo reseteo, y a partir de ahí empiezo a contar el tiempo. Entonces, en ese caso, mi T0 vale 0. Entonces, esta expresión se reduce a esta. Bien. O sea, esta es la expresión más general de velocidad. En muchos problemas uno puede usar esto. En muchísimos problemas uno puede usar esto en vez de esto. Bien, tenemos la expresión de la velocidad. Pero la cinemática quiere la expresión de cómo cambia la posición con el tiempo. También, ¿no? Además de la expresión de velocidad, quiere también la expresión de la posición. Esas dos cosas son importantes. La cinemática lo que busca es eso: cómo cambia la velocidad en el tiempo y cómo cambia la posición en el tiempo. Bueno, vamos a esa segunda parte entonces. Recordando algo que ya habíamos visto en MRU. Que yo, por ejemplo, si analizo un problema particular, un caso particular. Supongamos que el auto salió desde acá, desde X0, yo ahí apreté el cronómetro y bueno, va caminando y llega después de un tiempo hasta esta posición y sigue con esta velocidad fija, ¿no? En el caso de MRU. Estamos hablando del caso de MRU. Bueno, yo podía escribir que la posición era la posición inicial más el espacio de recorrido. Sí, claro, la posición, esta, que podemos llamarla final, es toda esta distancia, ahora, toda esta distancia,
es esta distancia, que es el x0, más este pedacito, que es el espacio recorrido. MRU, estoy en MRU. Bueno, en MRU me movía con velocidad fija. Si yo grafico, por ejemplo, la velocidad, me da una recta así horizontal, porque en MRU la velocidad es fija. Por ejemplo, vale 120 kilómetros para fijar idea. Lo que yo le había dicho en ese momento es que el área bajo la curva de velocidad, o sea, la superficie esta que acá está pintada en color azul, es el espacio recorrido. Hagámoslo en este ejemplo. ¿Cuánto vale esta superficie? Bueno, vale base por altura. Primero, ¿cuánto vale el espacio recorrido en este problema? Lo que recorre entre T1 y T2. Y si yo voy a 120 kilómetros por hora, en este ejemplo, ¿no? Y viajo durante 2 horas, porque de las 12 a las 14 hay 2 horas. Y es lógico, ¿no? Si voy a 120 kilómetros por hora, en 2 horas recorrí 240 kilómetros. ¿Está bien? Pero fíjense que este número coincide con hacer base, que son 2 horas, esta distancia en tiempo son 2 horas, por altura, que son 120 kilómetros por hora. ¿Está bien? O sea, esta cuenta es 120 kilómetros por hora por 2 horas. O sea que efectivamente, en el caso del MRU, el espacio recorrido es el área bajo la curva de velocidad. Bueno, en el caso del MRV también. O sea, eso no lo estamos demostrando porque para mostrar eso habría que utilizar análisis matemático y ver cómo se define desde el punto de vista del análisis matemático la velocidad, etcétera, y no vamos a entrar en esas cosas en este curso inicial, porque ustedes no saben todavía análisis matemático. Entonces vamos a decir simplemente algo que ustedes tienen que creer, que siempre, ya sea en MRU, MRV o el tipo de movimiento que fuera, no sé, movimiento cualquiera donde la velocidad no varía linealmente con el tiempo, siempre el área bajo la curva de velocidad es lo que recorre el móvil entre 2 instantes determinados. Entonces ahora tengo que agarrar, para reconstruir en MRV cómo cambia la posición con el tiempo, tengo que ingeniármelas para calcular la superficie bajo una curva de velocidad. Bueno, acá el signo positivo es porque el móvil avance hacia allá, entonces la posición aumenta. Ahora, si el móvil tuviese velocidad negativa, la posición final sería x0 menos este espacio recorrido. Entonces este más y menos tiene que ver con la velocidad, si la velocidad es positiva o negativa. No nos compliquemos ahora tanto con este más y menos. Vamos a ver un ejemplo donde la velocidad es siempre positiva, como se puse en este ejemplo, ¿no? Bueno, acá igual lo especifiqué. El signo positivo corresponde al caso en que la velocidad es positiva, el negativo al caso en que sea negativa. Pero como un ejemplo vamos a estudiar un ejemplo donde la velocidad es positiva y vamos a decir que esto vale también para cuando la velocidad sea negativa. Lo que vamos a deducir ahora. Bueno, se trata de encontrar el área bajo ahora la curva de velocidad, que no es una línea recta horizontal, sino que es una línea recta que está con un cierto ángulo de inclinación. El área, o sea, toda esta superficie
se puede pensar como la superficie de este cuadrado, de este rectángulo, más la superficie de este triángulo que está en verde. O sea, área del triángulo más área del rectángulo. ¿Está bien? Ahora, recuerden cuánto vale el área de un triángulo, que es la base, que es esto, la base es T, que es todo esto, menos T0, que es esto. ¿Está bien? O sea, si acá piensan en números 12 del mediodía y T 14 horas, y de 12 a 14 hay 2 horas. ¿Y esas 2 horas de dónde salen? Y haciendo 14 menos 12. ¿Saben qué es esto que está acá? Esa es la base. La altura es esto. Y esa altura se puede pensar como todo esto, o sea, B, al que yo le resto la velocidad en T0, o sea, B sub 0, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta es la altura. Bueno, base por altura sobre 2. Y a eso le tengo que sumar el área del rectángulo, que es más fácil porque es otra vez la base, que es T menos T0, por la altura, que es la velocidad en el instante T0. Esto es lo que antes estaba llamando B sub 0, por decir algo. Ahora puse la velocidad en el instante T0, es lo mismo. B sub 0 es B en T0. Lo anoté de otra manera. Bueno, si uno hace esta cuenta, puede mostrar que llega a esta expresión. Eso ustedes lo pueden hacer perfectamente haciendo acá la distributiva, etcétera. Es larga, un poco larga la cuenta, tampoco tanto, pero es muy fácil llegar a esta expresión. Es muy fácil. Ahora, en esta expresión, el detalle de la cuenta no lo hacemos porque no tiene mucho sentido. En esta expresión, fíjense quién aparece, ¿no? ¿Quién apareció acá? Resta de velocidades dividido resta de tiempos. Vamos a ver si hay algo. ¿Dónde estaba eso? Fíjense. Resta de velocidades dividido resta de tiempos. Eso es la aceleración. O sea que todo esto que está acá es la aceleración. Como bien dice acá, la aceleración. Así que la fórmula me va a quedar la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me va a quedar una cosa así. Bueno, acá, disculpen, no, acá hay un pequeño error en el sentido de que este número es el T0, no hay acá un T1. Acá esto, BT0 por T0, este tiempo que aparece acá es el T, no es T1, ¿no? Es el T este. Es el T este. Bueno, vamos a la fórmula final, ¿no? Porque fíjense que en toda esta cuenta no aparece un T1, está T y T0, así que acá o está T o está T0, no está T1. Bien, vamos a la fórmula final, que es lo que a mí me interesa que ustedes retengan, que es esta, ¿no? O sea que la posición es la posición inicial más
la velocidad inicial por t menos t0 más un medio de a por t menos t0 al cuadrado. O si yo de la expresión de velocidad despejase esto, despejase t menos t0, o sea, de acá saco t menos t0 y lo reemplazo acá, acá y obviamente acá, y hago la cuenta, llego a esta nueva expresión para la posición. Fíjense que en esta expresión para la posición no aparece el tiempo. O sea, es una expresión buena que puedo usar en los casos donde el tiempo no aparece. Otra de las cositas que quiero aclarar, que ya lo dije, que este b sub 0 que aparece acá es lo mismo, es otra manera de anotar esto. B en t0 lo puedo llamar directamente b sub 0. O sea, la velocidad en el instante inicial, o sea, b en t0, es b sub 0. ¿Está bien? Bueno. Entonces tengo esta expresión final para la posición, que es lo que yo buscaba. O esta, puedo usar esta, o puedo usar esta. Recuerden que para obtener esta, saqué de la fórmula de velocidad, despejé t menos t0 y la reemplacé en la fórmula de posición. Bueno, las observaciones son que estas fórmulas, si uno hace un gráfico donde pone la posición en función del tiempo, los dibujos de estas cosas son parábolas. Otra de las cosas importantes, bueno, que ya la venimos diciendo hace rato, en toda esta física, acostúmbrense a que todas las cosas tienen signo. ¿Quiénes son todas las cosas? Las posiciones, las velocidades y también las aceleraciones. Y ahora vamos a ver, por último, el signo de la aceleración, con algunos ejemplos. Es fácil hacer las cuentas de las cuales se deducen estas cosas, porque uno puede hacer ejemplos numéricos, que lo vamos a hacer en la otra parte de la clase cuando veamos problemas. Pero ahora podemos tener en mente lo siguiente, que si un auto aumenta su velocidad cuando viaja en el sentido positivo, y uno hace la cuenta, la aceleración le va a dar positiva. Pero también le da positiva si un auto se frena, o sea, el auto arranca de acá, viaja hacia allá y se frena cuando va en el sentido negativo. O sea, en ese caso también la aceleración es positiva. ¿Está bien? En el primer caso, cuando algo aumenta de velocidad se llama movimiento acelerado. Y si algo disminuye su velocidad se llama retardado. La aceleración puede ser positiva con un movimiento acelerado o retardado, no importa. O sea, algo que se está frenando, como en este caso, también puede tener aceleración positiva, ¿está bien? El signo de la aceleración no depende de si se frena, solamente de si se frena o de si aumenta su velocidad, no depende solo de eso. Depende también de cómo está orientado el sistema de referencia. Bueno, y acá están dos casos donde la aceleración es negativa. Por ejemplo, si el móvil se frena hacia el lado positivo, cuando viaja hacia el sentido positivo del eje de posiciones, si se frena, su aceleración es negativa. Pero también es negativa si aumenta la velocidad, si la aumenta, pero hacia el lado
negativo de las posiciones, como se muestra acá, ¿no? Bueno, como siempre, cuando algo aumenta su velocidad, no importa para qué lado, se lo llama movimiento acelerado. Cuando algo disminuye su velocidad, no importa para qué lado, se lo llama movimiento retardado. Y fíjense que puede haber aceleración negativa y el movimiento ser acelerado. O sea, no quiere decir que si el movimiento es acelerado, la aceleración va a ser positiva. Eso es lo que quiero decir. Como acá, no quiere decir que si el movimiento es retardado, la aceleración tiene que ser negativa, porque acá es retardado y es positiva. Acá es acelerado y es negativa. El signo de la aceleración, vuelvo a repetir, no depende solo de si es acelerado o retardado, sino que depende de cómo yo dibujé el sistema de referencia. Bueno, por ahora esto es todo. Ya está. Bueno, acá lo que hice fue un resumen de las fórmulas con velocidad constante, ¿no? Y con aceleración constante, lo que vimos recién, ¿no? El MRU, fórmula que ustedes ya conocen, y el MRV, que bueno, que son estas nuevas que aparecieron, las dos de posiciones, esta que tiene tiempo y esta que no lo tiene, y la fórmula de velocidad, ¿no? Y tener en cuenta que en el caso de caída libre o cuando alguien tira algo para arriba, también es lo mismo, tiro vertical, la aceleración vale 9,8. Nosotros lo tomamos como 10. En todos los problemas la vamos a tomar así, como 10. ¿Está bien? Bueno, por ahora esto es todo. La siguiente parte van a ser dedicadas solamente a problemas de MRV. ¿Está bien? Donde vamos a hacer las cuentas en detalle. Y bueno, cuando arranquemos vamos otra vez a repasar estas fórmulas. Bueno, por ahora nada más. Nos vemos en la siguiente presentación.